Una semana después de que mi hijo Matthew se casara, mi nuera Brooke tocó a mi puerta acompañada por un hombre bien vestido que llevaba un maletín de cuero. Mamá, él es Paul, un notario. Me mostró esa sonrisa falsa que también conocía. Venimos a ayudarte con unos trámites de la casa. El corazón me dio un vuelco. Yo sabía perfectamente lo que querían, pero ellos no tenían ni idea de lo que yo había preparado en silencio durante los últimos meses. Gracias a Dios que nunca mencioné los bienes del rancho que mi difunto esposo me dejó en su testamento. Al ver a Brooke hojear mis documentos con ojos codiciosos, comprendí que el silencio había sido mi escudo. Pero para contarlo completo, tengo que retroceder al día en que todo empezó a cambiar. 3 meses antes, cuando Matthew me dijo que iba a casarse con Brooke, yo estaba amasando pan en la cocina. El olor a levadura fresca llenaba la habitación mientras mis manos se hundían en la masa tibia. Mamá, quiero que conozcas bien a Brooke antes de la boda, dijo Matthew con esa sonrisa que siempre me ablandaba el corazón. Hijo mío, mi único tesoro por fin encontró el amor, respondí, secándome las manos en el delantal. Ya había oído hablar mucho de ella. 32 años, empleo de oficina, cabello castaño siempre impecable, uñas perfectamente cuidadas. Parecía la mujer perfecta para Matthew. Esa misma tarde corrí al supermercado a comprar lo más fresco. Gambas grandes, aguacates maduros perfectos, hierbas, nata espesa. Quería cocinar los platos que Matthew amaba desde pequeño. En mi cabeza imaginaba las conversaciones que tendría con Brooke, los consejos para mantener feliz a mi hijo, las recetas familiares que tal vez compartiríamos. Me quedé casi toda la noche cocinando. Los pies se me hincharon de tanto estar de pie, pero no me importó. La sopa de almejas quedó sedosa y rica. El pan de maíz salió esponjoso. La ensalada de aguacate refrescante. El pastel de manzana olía a canela. Platos americanos que nuestra familia siempre ha querido. Cuando llegó la hora, me puse mi vestido rosa más bonito, el que guardaba para ocasiones especiales. Me arreglé el pelo con cuidado y hasta me puse un poco de lápiz labial. Quería causar buena impresión. Después de todo, esta mujer podía ser la madre de mis futuros nietos. Sonó el timbre y el corazón me dio un salto. Abrí la puerta con una sonrisa enorme. Brooke, qué gusto conocerte. Abrí los brazos para abrazarla, pero ella solo rozó mis hombros con las yemas de los dedos como si tocarme le resultara desagradable. Encantada de conocerla, señora, murmuró sin mirarme a los ojos. Su voz era fría y distante. Llevaba un elegante vestido verde y sus tacones altos repiqueteaban en el suelo de mi modesta casa como pequeños martillos. Durante la cena intenté hablar de sus intereses, su trabajo, sus planes con Matthew, pero cada pregunta recibió respuestas cortantes de una sola palabra. Sí, no, tal vez. Hablar con ella era como hablarle a una pared de hielo. Lo que más me dolió fue la forma en que sus ojos recorrieron mi casa con desdén, como arrugó la nariz al probar mi comida como si fuera algo inferior. Matthew intentó suavizarlo. Mamá, la comida está deliciosa como siempre, dijo tratando de disipar la incomodidad que cubría la mesa. Brooke pinchaba los frijoles de su plato con el tenedor, separando cada ingrediente como si esquivara veneno. Sus uñas rojo brillante contrastaban totalmente con mis sencillos platos de cerámica. ¿Te gusta cocinar, Brooke?, pregunté con un hilo de esperanza mientras le servía más salsa. Ella levantó la vista, expresión dura de descifrar. No tengo tiempo para eso, respondió tajante. Prefiero pedir comida o ir a restaurantes de verdad. La palabra de verdad me apuñaló el pecho como una astilla. Entonces mi comida no era de verdad. Mi casa tampoco lo era. Matthew carraspeó y cambió de tema rápido, pero yo ya había recibido el mensaje. Para Brooke, todo lo mío estaba por debajo de ella. En las semanas siguientes, cada visita se hizo más pesada. Se sentaba en la punta del sofá como si fuera a ensuciarse, los ojos pegados al teléfono con cara de aburrimiento. Nunca preguntaba por mi día. Nunca mostró interés en conocerme de verdad. Mamá Susan, te vas a alegrar de tener más tiempo para ti después de casarnos, ¿verdad?, soltó un día mientras yo preparaba café. Sonaba a despedida anticipada, como si ya hubieran decidido apartarme de Matthew. Más tiempo para mí, repetí confundida. A mí me gusta estar contigo también. Ella miró a Matthew, esa mirada que entonces no entendí, pero que ahora entiendo perfectamente. Ya estaban planeando marginarme. Los preparativos de la boda se convirtieron en mi pesadilla personal. Brooke lo decidió todo sin consultarme, como si yo fuera invisible. Que la señora de la limpieza ayude con las flores, la escuché decir por teléfono una vez. Me tomó unos segundos darme cuenta de que hablaba de mí, la que siempre ordenaba y cocinaba cuando mi hijo venía de visita. Cuando me ofrecía hacer la tarta nupcial yo misma,
tradición familiar que llevábamos generaciones, Brooke soltó una risa que me heló la sangre. Ay no, mamá. Que lo hagan los profesionales. No quiero nada casero. Esa noche me senté en la cocina y lloré abrazando el delantal que mi propia madre me regaló cuando me casé. Mis tartas habían endulzado cumpleaños, bautizos, graduaciones. Pero para Brooke, el amor de cada horneada era solo casero, palabra que pronunciaba como si fuera una enfermedad. Llegó el día de la boda como una tormenta inevitable. Me levanté antes del amanecer para arreglarme. Elegí mi vestido morado más elegante, el que compré solo para esa ocasión. Pasé por el salón del barrio. Carol me hizo un peinado tan bonito que parecía 10 años más joven. Estás preciosa, Susan, dijo mientras me acomodaba el pelo. Tu hijo va a estar muy orgulloso. Sus palabras encendieron una pequeña esperanza. Tal vez hoy fuera un nuevo comienzo con Brooke. Llegué a la iglesia temprano, como siempre llego temprano a todas partes. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para mi hijo. Los invitados empezaron a llegar y recibí sus felicitaciones con sonrisa sincera. Pero cuando empezó la ceremonia, descubrí algo que me rompió el corazón. Brooke había organizado el sitting y me había relegado a la quinta fila, detrás de sus compañeros de trabajo, detrás de vecinos que apenas habían visto a Matthew un par de veces, mientras la madre del novio quedaba al fondo como una extraña. Desde esa fila tuve que estirar el cuello para ver a mi propio hijo caminar hacia el altar. Las madres de las amigas de Brooke, mujeres que nunca velaron una fiebre de Matthew, tenían mejores asientos que yo. Tragué saliva y mantuve la compostura, pero algo dentro de mí se quebró. En la recepción fue peor. Brooke me presentó a sus invitados como la mamá de Matthew, nunca usó mi nombre ni dijo suegra con respeto. Cocina muy rico, añadió con esa sonrisa falsa, reduciendo toda mi vida a una función de cocina. Cuando llegó la hora de los brindis, esperé pacientemente. Yo había preparado palabras sentidas sobre mi querido hijo, sobre verlo crecer, sobre mis bendiciones para su nueva vida. Pero Brooke dirigía todo como directora de orquesta, llamando a sus padres, hermanos, mejores amigas, hasta compañeros de trabajo. ¿Y el brindis de la madre del novio?, preguntó alguien. Brooke me miró y sonrió con frialdad. Ah, sí, la señora Susan puede decir unas palabras cortitas. Cortitas, como si mis 69 años de vida y 30 de maternidad valieran solo unas líneas. Me puse de pie con las piernas temblando, sintiendo todas las miradas. Quiero dar gracias a Dios por este día tan especial. Apenas llegué a la segunda frase cuando Brooke empezó a aplaudir, cortándome. Los demás la siguieron y mi voz quedó ahogada por el aplauso forzado. Para la cena me sentaron en una mesa del fondo con parientes lejanos de Brooke, gente que charlaba entre sí como si yo no existiera. Desde allí vi a Matthew reír con su nueva familia, absorbido en su nueva vida, mientras yo masticaba un trozo de pollo tan soso como cartón. Cuando empezó el baile, Matthew bailó con Brooke, luego con su madre, luego con sus hermanas. Yo me quedé sentada, alisando mi vestido, intentando que no se me borrara la sonrisa. La canción terminó y mi hijo nunca miró hacia mí. ¿No bailas con tu mamá, Matthew?, preguntó Anthony, el marido de Rachel y viejo amigo de la familia, al pasar a saludarme. Matthew soltó una risa incómoda. Sí, ahora en un rato. Pero el rato nunca llegó. Cerca de las 11 de la noche decidí despedirme. Estaba cansada de fingir que todo estaba bien. Hijo, me voy. Le toqué el brazo con suavidad. Me dio un abrazo rápido, los ojos ya siguiendo la música y las risas. Gracias por todo, mamá. Te quiero, pero miraba a otro lado. Brooke apareció junto a él como sombra posesiva. Gracias por venir, mamá, dijo. Su tono sonaba más a despedida definitiva que a gratitud. Caminé hasta el estacionamiento abrazando mi bolso y el regalo que había preparado con tanto amor. A mis espaldas escuché a Brooke susurrarle a sus amigas, menos mal que vive lejos. No es mala persona, pero ya saben cómo son las suegras, siempre quieren meterse en todo. Sus risitas me siguieron hasta el auto. Me subí a mi viejo coche con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Durante 30 años yo había sido el centro del mundo de Matthew. Y en una sola noche me convertí en un estorbo del que deshacerse. El camino a casa se hizo eterno. Las luces de la autopista se emborronaban entre lágrimas. Por fin dejé caer las que contuve toda la noche. En la radio sonaba una canción romántica que me recordó cuando bailaba con mi esposo en nuestra boda, el día que me prometió protegerme siempre. Pero ahora enfrentaba esta nueva realidad sola. Llegué a casa después de medianoche, los pies hinchados, el corazón destrozado. Me quité los zapatos en la puerta y caminé descalza hasta mi cuarto, sintiendo el suelo frío contra mis plantas cansadas. A la mañana siguiente,
Cuando Brooke y ese supuesto notario aparecieron en mi puerta para ayudarme con unos papeles de la casa, simplemente sonreí. No sabían que esta Susan, una madre de 69 años de Seattle, ya no era alguien a quien se pudiera manejar, y la verdadera historia apenas estaba comenzando. El vestido morado que tanto cuidé de pronto me pareció ridículo, como el uniforme de una anciana que fingía seguir importando. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de silencio y espera. Esperaba que Matthew llamara para contarme la luna de miel, para preguntar cómo estaba, para mantener el lazo de 30 años, pero mi teléfono permaneció mudo. Una semana después de la boda decidí llamar yo. Hola, hijo, ¿cómo están? ¿Fue buena la luna de miel? Intenté sonar lo más alegre posible. Su respuesta fue gélida. Genial, mamá. Brooke te manda saludos. Te llamo después, estamos ocupados con temas de la casa. La casa. No dijo nuestra casa ni tu casa. La casa. Como si yo nunca hubiera existido en ese mundo familiar. Colgué, más sola que nunca, mirando las fotos del pequeño Matthew que llenaban la sala. El niño de ojos brillantes que corría a abrazarme cada vez que volvía del colegio. Ahora era un extraño que enviaba saludos a través de su esposa. Pasaron 3 días más sin noticias. Decidí hornear galletas de chocolate y nueces, su favorita de la infancia, como excusa para visitarlos. Me vestí con esmero, me puse mi blusa verde menta favorita y conduje hasta su nueva casa en Bellevue con el corazón lleno de esperanza. Toqué el timbre deseando ver sonreír a mi hijo. Pero abrió Brooke. Llevaba una bata de seda color vino que parecía cara, el pelo recogido en un moño perfecto, como si acabara de salir de la peluquería. ¡Ay, mamá! ¡Qué sorpresa!, dijo sin pizca de alegría auténtica. Traje galletas para Matthew. Levanté la canasta con lazo amarillo, su color favorito. Brooke tomó la canasta sin invitarme a pasar, inspeccionando las galletas como prueba de un delito. ¡Qué detalle! Matthew está en una reunión muy importante. Ya le digo. Me quedé en el umbral, sintiéndome como una vendedora rechazada, esperando al menos un vaso de agua o un simple «¿Cómo estás?». Pero Brooke ya estaba cerrando la puerta. Gracias por las galletas, mamá. Que tengas buen día. El portazo sonó como un veredicto. En el camino de vuelta las lágrimas me emborronaron el parabrisas. Paré el coche para llorar libremente, golpeando mis puños arrugados contra el volante. ¿Cómo había permitido que llegara a esto? ¿Cómo había dejado que esa mujer le arrancara tan fácilmente a mi hijo? Esa noche, cenando sola frente al televisor, recordé de pronto lo que mi difunto esposo me dijo antes de morir. Susan, si me pasa algo, no dejes que nadie te pisotee. Eres más fuerte de lo que crees y tienes más de lo que imaginas. Entonces no lo entendí del todo, pero ahora esas palabras empezaban a aclararse. A la mañana siguiente hice lo que había postergado meses. Saqué la caja fuerte del armario, la abrí y ordené los 7 papeles: partidas de nacimiento, certificado de matrimonio, título de la casa, pólizas de seguro. Entonces vi un sobre que lo cambiaría todo. La escritura de un rancho de unas 500 hectáreas que mi esposo heredó de su tío y que ahora me pertenecía en exclusiva, un rancho en el este de Washington. El lenguaje legal era clarísimo. Yo era la única propietaria de tierras agrícolas, ganado, una casa principal de 5 habitaciones y 3 casas para trabajadores e invitados. La tasación más reciente bastaba para vivir holgadamente el resto de mis días y dejar todavía una herencia sustanciosa. Pero más importante que el dinero era el poder. El poder de decidir mi futuro, de no depender de nadie, de dejar de mendigar cariño o recoger migajas de atención. Por primera vez en semanas sonreí de verdad. Guardé los documentos en lugar seguro y tomé una decisión. No le diría a nadie lo del rancho. Ni a Matthew ni, mucho menos, a Brooke. Mi instinto me decía que sería mi as bajo la manga, mi salvavidas cuando llegara el momento. Y esa misma semana mi instinto demostró estar más acertado de lo que imaginaba. Brooke empezó a llamarme constantemente, pero no para preguntar cómo estaba o invitarme a cenar. Sus llamadas tenían un propósito muy concreto: sonsacarme información sobre mi casa y mis finanzas. Mamá Susan, Matthew y yo pensamos que estarías más cómoda en un lugar más pequeño, arrulló. Esta casa debe ser mucha responsabilidad para alguien de tu edad. ¿Has pensado en vender y mudarte a un apartamento más fácil de llevar? Sus palabras me dieron escalofríos. La sutileza con que sugería deshacerme de mi hogar era aterradora. No, estoy muy a gusto aquí, mantuve la voz suave. Esta casa guarda demasiados recuerdos hermosos. Claro, pero piénsalo. Si vendes podrías disfrutar, tal vez viajar. También podemos ayudarte a gestionar el dinero para que rinda más. Brooke siguió con ese tono meloso que ya empezaba a odiar.
2 días después, Matthew vino por primera vez desde la boda, no a visitar a su madre, sino con agenda clara. Se sentó en el sofá donde yo lo mecía cuando tenía pesadillas. Mamá, Brooke y yo hemos estado hablando de tu futuro. ¿Mi futuro? Fingí inocencia aunque ya sabía hacia dónde iba. Matthew evitaba mirarme a los ojos, igual que cuando era pequeño y había hecho algo malo. Pensamos que esta casa es demasiado grande para ti. Últimamente pareces cansada, estresada. Brooke conoce un agente buenísimo que puede tasar y sacar buen precio. Se entretenía con las llaves del coche, incómodo. El dolor me atravesó como un cuchillo retorciéndose en el pecho. El mismo niño que crié con todo mi amor intentaba convencerme de vender la casa donde creció, donde dio sus primeros pasos, donde construimos cada recuerdo. ¿De verdad crees que debería vender la casa, hijo? Pregunté directa, necesitando oír su voz, no el eco de Brooke. Por un instante vi al niño redondo y vulnerable que solía ser, vacilando, atrapado entre lo que sabía que estaba mal y lo que su esposa le había metido en la cabeza. Bueno, Brooke tiene razón, mamá. Deberías disfrutar más y preocuparte menos, murmuró. Pero su voz sonaba a guión escrito por otro. Esa tarde, después de que Matthew se fuera con promesas vacías de visitar más seguido, me senté en la cocina con una taza de manzanilla y tomé la decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Rachel, la única amiga en quien confiaba ciegamente. Rachel, tengo que contarte algo muy importante, pero prométeme que queda entre nosotras. La voz de Rachel se puso seria al instante. Éramos amigas desde hacía más de 40 años, prácticamente criamos a nuestros hijos juntas. Vale, Susan, ¿qué pasa? Suenas preocupada. Le conté todo, la actitud de Brooke desde el primer día, cómo me trataron en la boda, los intentos de convencerme de vender la casa y, por último, los bienes del rancho que había mantenido ocultos. Dios mío, Susan, casi 500 hectáreas y no les has dicho nada, exclamó Rachel. Menos mal que callaste. Vi la mirada de tiburón que tenía esa chica en la boda. Sus palabras confirmaron que mi instinto no fallaba. Rachel, siento que se viene algo malo. La forma en que me miran como un obstáculo que hay que quitar. Escúchame, amiga, dijo Rachel en su tono firme de siempre. Mañana mismo vamos a ver a un abogado. Hay que proteger todo antes de que esos buitres descubran lo que realmente tienes. Y por favor, no firmes nada sin consultarme. A la mañana siguiente Rachel me recogió temprano. Había concertado cita con un abogado reputado, el señor Robert Hayes, despacho en el centro de Seattle, hombre canoso de mirada afilada y décadas manejando casos parecidos. Señorita Susan, según lo que me adelantó su amiga y los archivos que revisé, su situación es muy típica, dijo tras estudiar los papeles. No es raro que familiares, con buena o mala intención, presionen a adultos mayores para transferir bienes. El abogado desplegó los documentos como un mapa de mis activos sobre el escritorio de madera pulida. Lo que usted tiene es sustancial. Este rancho solo equivale a la fortuna entera de muchas familias. Ajustó sus gafas. Lo que me preocupa es el patrón de conducta que describe. Aislamiento emocional. Hacer creer a la víctima que es incapaz. Luego presentar la solución que solo les beneficia a ellos. Sus palabras me hicieron temblar. Era exactamente lo que estaba viviendo. Rachel me apretó la mano. Cuéntale lo del notario. Relaté cómo Brooke trajo a Paula a mi puerta agitando papeles de la casa, apareciendo sin aviso como cazadores siguiendo un rastro. Clásico, murmuró el abogado mientras tomaba notas. Suelen traer un testigo notario amable que pasa por alto irregularidades y presiona para firmar bajo pretexto de simplificar trámites. He visto gente perderlo todo en una sola sesión de firmas. Entonces, ¿qué puedo hacer para protegerme? Pregunté sintiéndome en medio de un campo de batalla invisible. Por primera vez ese día sonrió. Mucho. Vamos a crear un fideicomiso irrevocable, documentar cualquier intento de coerción y, lo más importante, preparar guiones para cuando muestren sus verdaderas intenciones. Salimos del despacho con un plan claro y documentos lo bastante sólidos como para blindar mi patrimonio. Esta vez ya no era una madre a la que se podía manejar. Susan de Seattle estaba lista para contraatacar. Más importante que nada, salí del despacho con una certeza. No estaba exagerando ni paranoica. Mis sospechas tenían fundamento. Rachel me invitó a comer. Su marido Anthony me dio su abrazo de oso de siempre. Susan, esa chica tiene dólares en los ojos, dijo Anthony mientras comíamos el asado que Rachel había preparado. Ya en la boda noté algo raro, continuó. No paraba de calcular, de preguntar quién tenía qué negocio. Sus observaciones confirmaron mis peores temores.
Los días siguientes mantuve mi rutina normal, pero en alerta máxima. Cada llamada, cada visita inesperada, cada comentario casual sobre la edad o necesitar ayuda lo leí de otra forma. Era como si de pronto hubiera desarrollado visión de rayos X para ver las verdaderas intenciones. El miércoles por la tarde, mientras regaba el jardín, vi llegar el coche de Matthew. El corazón me latió no ya de alegría, sino de ansiedad. Cuando bajó con Brooke supe que había llegado el momento que más temía. «Hola, mamá». Matthew forzó una sonrisa, la sonrisa que había ensayado desde que se casó. Brooke lo seguía con una carpeta gruesa que irradiaba suficiencia y me erizó la piel. «Pasen». Los invité a sentarse en la sala, el mismo lugar donde Matthew jugó horas con cochecitos, donde le leía cuentos cada noche, donde veíamos dibujos juntos. Ahora ese espacio sagrado se había convertido en sala de juicio y yo era la acusada. «Mamá, estamos muy preocupados por ti», empezó Matthew en tono extraño y paternalista. «Brooke y yo creemos que necesitas apoyo para manejar tus finanzas. A tu edad es normal sentirse desbordada por tantas responsabilidades». Brooke abrió la carpeta como general desplegando mapas de batalla. «Mamá Susan, hemos consultado especialistas en adultos mayores. Todos coinciden en que lo mejor es simplificar los activos, concentrar todo en opciones más seguras y fáciles de manejar». «¿Qué especialistas?», pregunté fingiendo confusión mientras la sangre me hervía por dentro. «Porque yo no he hablado con ningún especialista». Grababa cada palabra, cada gesto, tal como aconsejó el abogado Robert Hayes. Matthew intervino con ese tono paciente que se usa con niños. «Precisamente. Porque no has tenido el asesoramiento adecuado. Brooke conoce gente muy cualificada que puede ayudarte a proteger tu dinero y asegurar tu futuro». Brooke sacó un fajo de papeles y los desplegó sobre la mesa como quien reparte cartas ganadoras. «Mira. Esta es una propuesta muy conveniente. Un fondo de inversión con rentabilidad garantizada. Mejor que dejar el dinero parado en bienes raíces que requieren mantenimiento y dan dolores de cabeza». Fingí examinarlos con ojos cansados de anciana confundida, pero en realidad memorizaba cada detalle. El documento decía: vender mi casa y luego transferir el dinero a una cuenta conjunta para que Matthew y Brooke tuvieran poder de decisión sobre la cartera para protegerme de posibles estafas. «Si vendo la casa, ¿dónde viviría?», pregunté con voz temblorosa exactamente como esperaban de una abuelita frágil. Brooke sonrió con esa dulzura falsa bien ensayada. «Ay mamá, no te preocupes. Encontramos una residencia asistida preciosa, con atención médica 24 horas. Estarías mucho más segura y cómoda». Residencia de ancianos. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Ahí estaba el plan. Despojarme de la casa. Apoderarse del dinero. Encerrarme donde no estorbara. Todo envuelto en papel brillante etiquetado preocupación. «Residencia de ancianos», repetí dejando temblar un poco la voz. «Pero hijo, yo estoy bien en mi casa. Aquí están nuestros recuerdos». Brooke y Matthew intercambiaron esa mirada conspiradora que ya había aprendido a reconocer, el lenguaje silencioso de los tramposos. «Mamá, sabemos que es difícil, pero piénsalo». Matthew se inclinó ofreciendo sonrisa benévola. «Allí tendrías amigas, actividades, médicos y nosotros podríamos pasar cuando queramos sin preocuparnos por tu seguridad». «Cuando queramos. No todos los días. No con regularidad. Cuando les conviniera, como quien visita a una mascota internada». La rabia subió tanto que tuve que seguir interpretando a la anciana frágil. Brooke sacó más papeles adicionales. «Hemos hecho números. Vendiendo la casa más unas inversiones inteligentes vivirías muy holgada sin preocuparte de nada. Nosotros nos encargamos de todos los papeles y tomamos las decisiones financieras». Ahí estaba la trampa final. Ellos manejarían las riendas de mi dinero mientras yo me marchitaba en una residencia recibiendo migajas de atención. Un plan cruel ejecutado con precisión de cirujanos financieros. «¿Y si no quiero vender?», pregunté suave, como si la idea acabara de ocurrírseme. Brooke suspiró teatralmente, como maestra paciente explicando matemáticas a niño lento. «Mamá, entendemos que es duro, pero a tu edad vivir sola en una casa tan grande no es seguro, y si te caes y nadie se entera, o si alguien se aprovecha de tu bondad y te estafa». La ironía de recibir lecciones sobre estafadores de parte de quien intentaba estafarme. «Necesito tiempo para pensarlo». Me froté las sienes como si tuviera jaqueca. «Es mucho de golpe». Matthew se levantó y me abrazó. Abrazo frío como el beso de Judas más que abrazo de hijo. «Claro, mamá, pero no tardes mucho», dijo. Brooke recogió los documentos con satisfacción de quien cree haber ganado ya. Cuando se fueron me derrumbé en una silla,
como si hubiera sobrevivido a un huracán. Me temblaban las manos, no de edad, sino de furia contenida. Llamé inmediatamente al abogado Robert Hayes. Señor Hayes, acaban de estar aquí. Tal como usted predijo. Quieren que venda todo, me metan en una residencia y se queden con el dinero. Su voz era calma pero firme. Señorita Susan, esta es la parte crítica. No firme nada jamás, por mucha presión que hagan. Si puede, grabe todas las conversaciones futuras. Necesitamos documentar su verdadera intención. Esa noche no pude dormir. Recorrí la casa como fantasma, tocando cada objeto con historia. La mecedora donde amamanté a Matthew, la mesa donde hacíamos deberes, el piano con que lo arrullaba en pesadillas. Todo eso se vendería y dispersaría para alimentar la codicia de alguien que llegó después, que no sabía nada de los días en que Matthew más vulnerable necesitaba a su madre, que veía el amor materno solo como obstáculo hacia un sueño de dinero. A la mañana siguiente Rachel llegó temprano con un grabador digital que le prestó su nieto. Es facilísimo, me mostró. Pulsa este botón y graba 8 horas seguidas. Mételo en el bolso o bolsillo del delantal. Durante 3 días mantuve tensa calma, esperando el próximo movimiento del cazador. El viernes por la tarde sonó el teléfono. Brooke, voz azucarada de manipulación. ¿Ya pensaste la propuesta, mamá? Encontramos un lugar precioso en la residencia, pero hay que reservar pronto porque hay lista de espera. La urgencia falsa confirmaba que querían cerrar rápido antes de que consultara a alguien. Sí, he pensado mucho, respondí con mi mejor actuación de anciana dudosa. ¿Pueden venir mañana a explicarme otra vez los detalles? A mi edad a veces se me olvida. Casi vi su sonrisa triunfal a través del teléfono. Claro, mamá. Mañana por la tarde traemos todos los papeles. Ya verás que es la mejor decisión para todos. Mejor para todos. Como si despojarme de hogar y libertad fuera un favor. El sábado por la tarde llegaron puntual como buitres a una cita con Carroña. Esta vez trajeron a Paul el notario que había aparecido la semana anterior. Hombre flaco de bigote ralo y maletín de cuero. Sus ojos recorrieron mi casa como tasador mientras fingía cortesía. Señora Susan, encantado de verla otra vez. Sonrió sin ojos. Vengo preparado para agilizar todos los trámites. Cuanto antes resolvamos, menos complicaciones. Antes de empezar pedí permiso para grabar en audio y video la conversación para proteger a todas las partes. ¿Están de acuerdo? Los invité a sentarse en mi sillón favorito, el donde mecía el bebé Matthew, y los dejé montar su show de falsa preocupación. Mamá, trajimos los papeles listos. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí y nosotros nos encargamos del resto. El dedo de Matthew señalaba líneas punteadas como cruces en cementerio. Brooke se sentó pegada a mí, esa proximidad agresiva de vendedores insistentes. Mira, fotos del sitio donde vivirás, jardines preciosos, sala de TV, hasta clases de yoga para mayores. Mostró fotos de un lugar que parecía más hospital disfrazado que hogar. Paul abrió su maletín y sacó con ceremonia un sello, tinta azul y bloc de formularios notariales. Señora, estos documentos están redactados perfectamente para proteger sus intereses, venta de propiedad, transferencia a fideicomiso familiar y autorización para que familiares gestionen sus finanzas en caso de incapacidad. Incapacidad. La palabra me golpeó como bofetada. Sonreí apenas, sonrisa que solo yo entendí y levanté la vista. Entonces empecemos leyendo en voz alta cada cláusula. Para que quede todo grabado como exige la ley. ¿Les parece? Habían preparado incluso el siguiente paso. Si algún día me oponía, intentarían declararme incapaz cognitivamente. El plan era tan meticuloso que me dio escalofríos. ¿Y si después cambio de opinión? Pregunté a propósito con voz temblorosa, interpretando a la anciana dudosa a la perfección. Paul y Brooke intercambiaron mirada que la grabadora no captó, pero que grabé en mi memoria como prueba de colusión. «Oh mamá, estas decisiones deben ser definitivas para tu propia protección», dijo Brooke con exagerada paciencia. «Si pudieras cambiar de opinión todo el tiempo, gente mala podría aprovecharse y hacerte firmar cosas que no te convienen». Gente mala. ¡Qué ironía! La misma que me despojaba de todo leccionaba sobre estafadores. Tuve que morderme la lengua para no reír con amargura. Además, mamá, Matthew me tomó la mano con ternura artificial. Piensa qué tranquilidad tendremos sabiendo que estás cuidada. Ya no tendremos que preocuparnos por ti. Ya no tendremos que preocuparnos por ti. Traducido del lenguaje manipulador, ya no tendremos que fingir quererte cuando controlemos el dinero. Mis lágrimas brotaron, ya no actuación. Era el dolor real de una madre traicionada por el hijo que crió con amor.
No llores, señora, calmó Paul con frialdad profesional. Es normal emocionarse ante cambios importantes. Después te sentirás más tranquila. Sacó una pluma dorada y la puso frente a mí como pistola al cuello. Tomé la pluma con mano temblorosa y la acerqué al primer folio. El aire estaba tenso como cuerda de violín. Mis dos verdugos contuvieron la respiración esperando el triunfo final. Brooke se inclinó como vampiro ante la yugular de la víctima. Justo entonces, como ángel salvador, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, soltó Paul con fastidio que ya no ocultaba. No, respondí levantándome despacio. Seguro algún vecino. Por consejo del señor Hayes, había pedido al fiscal del condado que enviara un investigador por indicios de fraude a mayores. Abrí la puerta. Allí estaban Rachel con el abogado Robert Hayes y un investigador con cámara de grabación. Buenas tardes, Susan, sonrió Rachel dándome fuerza instantánea. Esperamos no llegar tarde. Pasen, dije sintiendo que llegaba la caballería. El abogado Hayes entró con la presencia que solo dan décadas destapando fraudes. El otro hombre lo siguió alzando la cámara. Matthew palideció. Brooke trastabilló recogiendo los documentos y Paul se quedó tieso como estatua de sal. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Matthew tenso. Buenas tardes a todos, dijo el señor Hayes cortés. Represento a la señorita Susan. Tal como estaba programado para hoy, supervisaré esta transacción legal junto al investigador de la Fiscalía del Condado. Confío en que todos los documentos estén en regla y que mi clienta haya tenido tiempo suficiente de revisarlos con asesoría independiente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Paul guardó apresurado la pluma dorada como si quemara. Brooke miró la puerta calculando ruta de huida. Perdón, ¿y ustedes son? Intentó Paul rescatar autoridad. Hayes sonrió como quien ha desenmascarado demasiados fraudes. Robert Hayes, abogado especializado en protección de activos de mayores. Y este es el fiscal adjunto Daniel Harris del condado de King, encargado de delitos contra personas vulnerables. A petición mía estamos aquí para presenciar y grabar por indicios de fraude a mayores. La cara de Brooke pasó de depredadora confiada a blanca tiza en segundos. Paul cerró el maletín con torpeza como quien mete pruebas comprometedoras. Matthew se quedó paralizado mirando de ellos a mí como si por primera vez en meses viera realmente a su madre. Abogado, dije con voz más firme que en semanas. Llegaron justo a tiempo. Estaba a punto de firmar unos papeles y quería asegurarme de que todo esté correcto. Puse la grabadora sobre la mesa como granada sin seguro. El investigador encendió la cámara según protocolo. Señora, ¿podría explicar qué tipo de documentos le piden firmar y bajo qué circunstancias? Su voz llevaba la autoridad legal que hace temblar a culpables. Brooke intentó interrumpir con risa forzada. Ay, debe ser un malentendido. Solo estamos ayudando a mi suegra con unos papeles convenientes. ¿Papeles?, repetí sonriendo por primera vez con ganas. ¿Llamas papeles a hacerme vender mi casa, entregarles todo mi dinero y meterme en una residencia para que ustedes controlen los bienes? Paul se levantó de un salto dispuesto a escabullirse. Tal vez hubo un error. Solo vine a prestar servicios notariales. Brooke ya estaba de pie en la puerta. Un momento, colegas. Me gustaría ver los documentos que trajeron listos. Esto forma parte de una investigación por fraude inmobiliario. En ese momento saqué mi as. Fui al dormitorio, saqué la caja fuerte, la abrí delante de todos y saqué la escritura del rancho. La desplegué sobre la mesa saboreando cada segundo de desconcierto en las caras de los depredadores. Qué curioso, dije. Mi difunto esposo me dejó un rancho de casi 500 hectáreas. Simplemente no se los había mencionado aún. Señor Hayes, lea por favor el valor de la tasación más reciente. El abogado Hayes tomó el expediente con sonrisa de justicia poética. Según la última tasación, el valor de mercado de este rancho asciende a varios millones de dólares, sin contar ganado, maquinaria agrícola ni construcciones auxiliares. Silencio absoluto. La boca de Brooke quedó abierta como pez varado. Matthew miraba el papel como si fuera extraterrestre. Varios millones, repetí paladeando cada palabra. Y ustedes tan preocupados por mi pobreza y mi incapacidad. ¡Qué amables! Mi voz resumaba sarcasmo agridulce. Paul intentó un último manotazo. Señora, eso lo cambia todo. Necesita especialistas para gestionar un portafolio de ese tamaño. Pero el señor Harris ya fotografiaba todos los documentos que habían traído. Exacto, sonreí radiante. Por eso hace una semana contraté al señor Hayes para que maneje todos mis asuntos legales y financieros. Pero gracias por su preocupación. Por fin Brooke encontró voz, ronca como cuervo herido. Mamá,
No sabíamos, solo queríamos ayudar. Ayudar, me puse de pie reclamando la dignidad que creí perdida. Ayudar vendiendo mi casa sin preguntar, encerrándome en una residencia contra mi voluntad y robándome el derecho a decidir mi vida. Matthew habló y por primera vez en meses oí a mi hijo de verdad. Mamá, pensábamos que era lo mejor para ti. Sus ojos estaban húmedos. No sabía si era arrepentimiento o frustración por ver el juego descubierto. Lo mejor para mí, suavicé, hubiera sido preguntar qué quería yo. Lo mejor para mí hubiera sido respetar mis decisiones. Lo mejor para mí hubiera sido verme como tu madre y no como obstáculo para su felicidad. El señor Hayes puso mano protectora en mi hombro. Señorita Susan, creo que es hora de que todos se retiren. Tenemos documentación suficiente para proceder legalmente si hace falta. Paul salió casi corriendo. Brooke se escurrió detrás sin molestarse en mantener la máscara de nuera considerada. Matthew se quedó unos segundos mirándome con expresión que no supe leer. Mamá, ¿podemos hablar después? Por primera vez la pregunta sonaba real y desnuda. Asentí despacio, sin prometer nada. Cuando se fueron me quedé con mis verdaderos aliados, Rachel, el señor Hayes y el señor Harris. Por primera vez en meses me sentí segura en mi propia casa. 3 meses después me senté en el porche del rancho viendo el atardecer teñir de naranja mis tierras. También fue cuando cumplí 70 años, regalo de libertad que me hice a mí misma. Matthew visitaba una vez por semana, solo, intentando remendar el lazo que su esposa casi destruyó por complacer a quien solo lo veía como escalera hacia el dinero. Brooke llamó muchas veces. Todo fue al buzón de voz. Dicen que se divorciaron cuando ella descubrió que no era la viuda pobre y débil que imaginaba. Ahora ayudo a mujeres mayores que viven situaciones parecidas. Mi casa se convirtió en refugio donde pueden contar su historia y recibir orientación legal gratuita. Aprendí que el silencio a veces es oro, pero hablar en el momento justo es diamante. A los 69 por fin entendí las últimas palabras de mi esposo. Tenía más de lo que creía y era más fuerte de lo que imaginaba. 6 meses después de aquella tarde que me cambió la vida me senté en el porche con taza de café caliente viendo amanecer sobre mis 500 hectáreas de libertad. El aroma del café recién molido se mezclaba con los azahares que planté la semana pasada. Cada mañana, sinfonía que me recordaba por qué tuve que luchar. La casa principal del rancho se convirtió en algo que nunca imaginé, refugio para mujeres como yo. Cada semana recibo cartas, llamadas y visitas. Escuchan mi historia y reconocen su propia pesadilla. Y se van con lo que más quiero darles, fuerza para decir no. Señorita Susan, dicen con voz temblorosa. Mi nuera me obliga a vender mi casa. Ay, mi hijo dice que ya no puedo manejar mi dinero. Ayer llegó Margaret, viuda de 73 años. Sus hijos habían convencido a un juez de declararla incapaz de gestionar sus bienes. Entró con maleta pequeña y el peso pesado de la traición familiar. Señorita Susan, dijo entre lágrimas, mis propios hijos me tienen casi presa en casa. Se quedan con mi pensión y no me dejan salir sola. Dicen que es por mi bien. La senté en la misma mecedora donde lloré de soledad, le serví té de manzanilla en taza de porcelana y le conté toda mi historia. Vi la esperanza volver a sus ojos por primera vez en meses. ¿De verdad puedo recuperar el control de mi vida?, preguntó como niña perdida que encuentra el camino. No solo puedes, tomé sus manos arrugadas. Es tu derecho y no estás sola. A la mañana siguiente el abogado Robert Hayes revisó su expediente. Encontramos múltiples irregularidades procesales suficientes para anular la declaración de incapacidad. Ahora Margaret sonríe cada día y sus hijos han tenido que devolver los fondos que habían retirado para cuidarlos. Mi historia se extendió como reguero de pólvora por la región. Vinieron periodistas a entrevistarme. Trabajadores sociales me invitaron a dar charlas. Recibo cartas de todas partes, hasta de España y Argentina. Su valentía me inspiró a defender mis derechos, escribió una mujer de Madrid. Otra de Buenos Aires agradeció. Gracias a su ejemplo mi familia ya no me trata como invisible. Pero no todo fue fácil. Matthew, mi hijo, visitaba cada domingo intentando reconstruir el puente que su esposa voló. Las primeras visitas fueron incómodas, silencios avergonzados, disculpas que sonaban a aprendidas. Poco a poco vi parpadear al niño que fue detrás de los ojos del hombre que permitió que otra lo traicionara. Hace 2 semanas, mientras caminábamos junto a los establos, dijo: Mamá, no sé cómo pedirte perdón por lo que hice. Era como si estuviera hipnotizado, incapaz de ver lo evidente. Sus lágrimas eran reales y por primera vez desde la boda reconocí a mi niño. Hijo, lo miré a los ojos. El perdón no se pide, se gana y se demuestra con hechos, no con palabras.
Asintió sabiendo que la reconciliación sería larga y requeriría paciencia y pruebas de arrepentimiento. En cuanto a Brooke, desapareció de nuestras vidas tan rápido como llegó. Rachel, que tiene oídos en todas partes, dice que quiso divorciarse para reclamar la mitad, pero Matthew protegió todo legalmente por consejo mío. Se fue del pueblo sin despedirse, seguramente a buscar próxima víctima. Paul, el notario resbaladizo, perdió su licencia después de que el fiscal Daniel Harris presentara las grabaciones. El audio de aquella tarde en mi casa fue clave para desmantelar la red que había desplumado a decenas de ancianos del área. Rachel sigue siendo mi compañera de ahora. Vive en una de las casas de invitados del rancho, no como empleada, sino como hermana que elegí. Juntas dirigimos el refugio, organizamos talleres sobre derechos de mayores y planeamos viajes que nunca hicimos de jóvenes. ¿Quién iba a pensar que a los 70 nos convertiríamos en activistas? Bromea Rachel mientras ordenamos mesa llena de solicitudes de apoyo legal. Sonrío recordando a la mujer tímida que era hace un año, conforme con migajas de cariño, dejando que otros decidieran mi destino. El abogado Hayes ya no es solo mi abogado. Es director legal de nuestra fundación. Hemos logrado cambios en varias normativas locales que protegen mejor a los mayores y trabajamos con legisladores federales para reformas más amplias. Señorita Susan, dijo en la última reunión, en 6 meses ha hecho usted más por los derechos de los mayores que muchas organizaciones en décadas. Cada noche antes de dormir camino por el jardín reflexionando sobre el camino recorrido. A veces encuentro cartas manuscritas metidas en el buzón bajo el gran roble, dejadas por mujeres que se han alojado aquí. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar mi dignidad, decía una. Otra, gracias por mostrarme que el autorrespeto no tiene fecha de caducidad. Mañana llega un grupo de señoras de California a escuchar nuestra historia y aprender a crear refugios similares en sus ciudades. El movimiento se expande como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca creí poder alcanzar. A los 69 descubrí que la vejez no es el final de la historia. A veces es el comienzo del capítulo más fuerte. Aprendí que la sabiduría de décadas es arma más poderosa que la juventud. Que la dignidad perdida siempre puede recuperarse si nos atrevemos a luchar por ella. Me llamo Susan, tengo 70 años y esta es mi declaración de independencia. Pero gracias por su preocupación. Por fin Brooke encontró voz, ronca como cuervo herido. Mamá, no sabíamos, solo queríamos ayudar. Ayudar, me puse de pie reclamando la dignidad que creí perdida. Ayudar vendiendo mi casa sin preguntar, encerrándome en una residencia contra mi voluntad y robándome el derecho a decidir mi vida. Matthew habló y por primera vez en meses oí a mi hijo de verdad. Mamá, pensábamos que era lo mejor para ti. Sus ojos estaban húmedos. No sabía si era arrepentimiento o frustración por ver el juego descubierto. Lo mejor para mí, suavicé, hubiera sido preguntar qué quería yo. Lo mejor para mí hubiera sido respetar mis decisiones. Lo mejor para mí hubiera sido verme como tu madre y no como obstáculo para su felicidad. El señor Hayes puso mano protectora en mi hombro. Señorita Susan, creo que es hora de que todos se retiren. Tenemos documentación suficiente para proceder legalmente si hace falta. Paul salió casi corriendo. Brooke se escurrió detrás sin molestarse en mantener la máscara de nuera considerada. Matthew se quedó unos segundos mirándome con expresión que no supe leer. Mamá, ¿podemos hablar después? Por primera vez la pregunta sonaba real y desnuda. Asentí despacio, sin prometer nada. Cuando se fueron me quedé con mis verdaderos aliados, Rachel, el señor Hayes y el señor Harris. Por primera vez en meses me sentí segura en mi propia casa. 3 meses después me senté en el porche del rancho viendo el atardecer teñir de naranja mis tierras. También fue cuando cumplí 70 años, regalo de libertad que me hice a mí misma. Matthew visitaba una vez por semana, solo, intentando remendar el lazo que su esposa casi destruyó por complacer a quien solo lo veía como escalera hacia el dinero. Brooke llamó muchas veces. Todo fue al buzón de voz. Dicen que se divorciaron cuando ella descubrió que no era la viuda pobre y débil que imaginaba. Ahora ayudo a mujeres mayores que viven situaciones parecidas. Mi casa se convirtió en refugio donde pueden contar su historia y recibir orientación legal gratuita. Aprendí que el silencio a veces es oro, pero hablar en el momento justo es diamante. A los 69 por fin entendí las últimas palabras de mi esposo. Tenía más de lo que creía y era más fuerte de lo que imaginaba. 6 meses después de aquella tarde que me cambió la vida me senté en el porche con taza de café caliente viendo amanecer sobre mis 500 hectáreas de libertad. El aroma del café recién molido se mezclaba con los azahares que planté la semana pasada. Cada mañana, sinfonía que me recordaba por qué tuve que luchar. La casa principal del rancho se convirtió en algo que nunca imaginé,
refugio para mujeres como yo. Cada semana recibo cartas, llamadas y visitas. Escuchan mi historia y reconocen su propia pesadilla. Y se van con lo que más quiero darles, fuerza para decir no. Señorita Susan, dicen con voz temblorosa. Mi nuera me obliga a vender mi casa. Ay, mi hijo dice que ya no puedo manejar mi dinero. Ayer llegó Margaret, viuda de 73 años. Sus hijos habían convencido a un juez de declararla incapaz de gestionar sus bienes. Entró con maleta pequeña y el peso pesado de la traición familiar. Señorita Susan, dijo entre lágrimas, mis propios hijos me tienen casi presa en casa. Se quedan con mi pensión y no me dejan salir sola. Dicen que es por mi bien. La senté en la misma mecedora donde lloré de soledad, le serví té de manzanilla en taza de porcelana y le conté toda mi historia. Vi la esperanza volver a sus ojos por primera vez en meses. ¿De verdad puedo recuperar el control de mi vida?, preguntó como niña perdida que encuentra el camino. No solo puedes, tomé sus manos arrugadas. Es tu derecho y no estás sola. A la mañana siguiente el abogado Robert Hayes revisó su expediente. Encontramos múltiples irregularidades procesales suficientes para anular la declaración de incapacidad. Ahora Margaret sonríe cada día y sus hijos han tenido que devolver los fondos que habían retirado para cuidarlos. Mi historia se extendió como reguero de pólvora por la región. Vinieron periodistas a entrevistarme. Trabajadores sociales me invitaron a dar charlas. Recibo cartas de todas partes, hasta de España y Argentina. Su valentía me inspiró a defender mis derechos, escribió una mujer de Madrid. Otra de Buenos Aires agradeció. Gracias a su ejemplo mi familia ya no me trata como invisible. Pero no todo fue fácil. Matthew, mi hijo, visitaba cada domingo intentando reconstruir el puente que su esposa voló. Las primeras visitas fueron incómodas, silencios avergonzados, disculpas que sonaban a aprendidas. Poco a poco vi parpadear al niño que fue detrás de los ojos del hombre que permitió que otra lo traicionara. Hace 2 semanas, mientras caminábamos junto a los establos, dijo, «Mamá, no sé cómo pedirte perdón por lo que hice». Era como si estuviera hipnotizado, incapaz de ver lo evidente. Sus lágrimas eran reales y por primera vez desde la boda reconocí a mi niño. «Hijo», lo miré a los ojos. «El perdón no se pide, se gana y se demuestra con hechos, no con palabras». Asintió sabiendo que la reconciliación sería larga y requeriría paciencia y pruebas de arrepentimiento. En cuanto a Brooke, desapareció de nuestras vidas tan rápido como llegó. Rachel, que tiene oídos en todas partes, dice que quiso divorciarse para reclamar la mitad, pero Matthew protegió todo legalmente por consejo mío. Se fue del pueblo sin despedirse, seguramente a buscar próxima víctima. Paul, el notario resbaladizo, perdió su licencia después de que el fiscal Daniel Harris presentara las grabaciones. El audio de aquella tarde en mi casa fue clave para desmantelar la red que había desplumado a decenas de ancianos del área. Rachel sigue siendo mi compañera de ahora. Vive en una de las casas de invitados del rancho, no como empleada, sino como hermana que elegí. Juntas dirigimos el refugio, organizamos talleres sobre derechos de mayores y planeamos viajes que nunca hicimos de jóvenes. ¿Quién iba a pensar que a los 70 nos convertiríamos en activistas?, bromea Rachel mientras ordenamos mesa llena de solicitudes de apoyo legal. Sonrío recordando a la mujer tímida que era hace un año, conforme con migajas de cariño, dejando que otros decidieran mi destino. El abogado Hayes ya no es solo mi abogado. Es director legal de nuestra fundación. Hemos logrado cambios en varias normativas locales que protegen mejor a los mayores y trabajamos con legisladores federales para reformas más amplias. Señorita Susan, dijo en la última reunión, en 6 meses ha hecho usted más por los derechos de los mayores que muchas organizaciones en décadas. Cada noche antes de dormir camino por el jardín reflexionando sobre el camino recorrido. A veces encuentro cartas manuscritas metidas en el buzón bajo el gran roble, dejadas por mujeres que se han alojado aquí. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar mi dignidad, decía una. Otra, gracias por mostrarme que el autorrespeto no tiene fecha de caducidad. Mañana llega un grupo de señoras de California a escuchar nuestra historia y aprender a crear refugios similares en sus ciudades. El movimiento se expande como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca creí poder alcanzar. A los 69 descubrí que la vejez no es el final de la historia. A veces es el comienzo del capítulo más fuerte. Aprendí que la sabiduría de décadas es arma más poderosa que la juventud. Que la dignidad perdida siempre puede recuperarse si nos atrevemos a luchar por ella. Me llamo Susan, tengo 70 años y esta es mi declaración de independencia. Nunca más dejaré que nadie me haga sentir invisible, inútil o desechable.
Si mi historia inspira aunque sea a una sola mujer a alzar la voz contra el abuso y la manipulación, entonces cada lágrima, cada traición y cada dolor habrá valido la pena. Al final comprendí que mi esposo tenía razón. Tenía más de lo que creía y era más fuerte de lo que imaginaba. Solo necesitaba recordar quién era realmente. Tal vez lo más poderoso de la historia de Susan no es el rancho ni los papeles legales, sino el momento en que se irguió y nombró lo que merecía. Dignidad, límites y amor que sepa respetar. La familia es donde el amor empieza, pero también donde hay que poner límites. El perdón puede abrir una puerta, pero la confianza solo vuelve con hechos. Y a veces aprender a decir no es la forma de decir sí a nuestra propia vida, a la paz, la autonomía y el autorrespeto. ¿Qué opinas de la elección de Susan? Sí. Estuvieras en su lugar, ¿qué harías cuando los familiares ayudan pero quieren control? En tu opinión, ¿cómo son los límites sanos en una familia? ¿Especialmente con padres mayores? ¿Y qué acciones concretas deben acompañar una disculpa para que sane de verdad? Comparte tu perspectiva o experiencia en comentarios. Tu historia puede fortalecer a alguien que lo necesita. Si estos valores te resuenan, únete para no perderte las próximas historias. Seguiremos escuchando, aprendiendo y creciendo juntas para que cada una encuentre su voz. De nuevo.